En un mundo como YouTube, donde quien domine los likes lo domina todo, cada vez es más difícil hacer un vídeo interesante. Polémicas, copias baratas, temas poco interesantes. Solo un chico fue capaz de alzarse sobre el resto y ser considerado el Lisan Al-Gaib de YouTube, pero un día no subió vídeo. ¿Por qué me has llamado, maestro ciego? Hace tiempo que J. Bullen no sube vídeo. Y es una buena oportunidad para aprovechar, ¿no crees? J. Bullen, ¿estás loco? ¿De qué quieres que hable? ¿Quizás Dune parte 2? Al primer vídeo le fue bien, ¿no crees? ¿Por qué no lo pruebas? A lo mejor te llevas el pero. Sí. Podría funcionar. Pues entonces ve y haz un vídeo. Cegato mío, ve y hazte con el pero. El pero ya es nuestro. ¡Ciego! 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 A few moments later. ¿Quién es ese maestro ciego que quiere hacerse con el pero de YouTube? ¿No sabe que yo soy el J. Bullen Al-Gaib de YouTube? ¿No sabe que yo soy el elegido del pero? Que tu pero se alce y rompa el like. Que tu pero se alce y rompa el like. Pero. ¡Uy, la paraste de pecho, Colorado! J. Bullen, yo te quería. Pero... aunque solo quede un pero, esta es mi bendición para las curiosidades más acojonantes de Dune, parte 2. Siempre he considerado Dune una historia sobre el poder de la fe, los falsos profetas y la manipulación de las masas. Es una historia que me ha demostrado que muchas veces la ciencia ficción tiene más realidad que ficción en su trama y personajes. El mismo autor de esta historia, Frank Herbert, así lo dijo en una entrevista. Como fan de Star Wars que soy, nunca pude quitarme de la cabeza las similitudes que hay entre ambos universos. Y es que, joder, yo era un niño pequeño que flipaba con los sables láser, la fuerza, los jedis y Tatooine. Me encantaba el rollo western y el estilo de samurai en el espacio inspirado en el maestro Kurosawa, hasta que con 30 años me di cuenta de que todo eso había tenido una grandísima inspiración en otra gran obra como es Dune, en la que la especia lo es todo, la fuerza es la voz de las Bene Gesserit y Paul Atreides es un Anakin Skywalker que condena a todo el universo a ser gobernado por un imperio. ¿Es eso malo? Por supuesto que no. Para mí son dos universos que coexisten perfectamente y donde yo agradezco que Villeneuve haya entendido a la perfección la obra de Frank Herbert. La visión de Villeneuve es más sencilla y sutilmente complicada, siendo para mí una versión más accesible que ha permitido que actualmente más gente conozca la obra de Frank Herbert. Joder, es que hasta mi madre ha visto Dune. ¿No es eso una victoria? Así que espero que con este vídeo sientas que has bebido el agua de la vida y entiendas aún más cosas de esta gran historia. Y si no te gusta, tranquilo, he visto el futuro y gracias a este vídeo, Dune te acabará gustando. Eso sí, por más agua que bebamos, nunca conseguiremos saber cómo cojones subieron y bajaron a Jessica del gusano con ese pedazo de palanquín. Aunque mira, en este vídeo intentaremos buscar la respuesta. La primera película empezaba con ese lenguaje gutural de unas voces que decían que los sueños son mensajes de las profundidades, al igual que en esta película, que comienza con las mismas voces afirmando que quien controla la especia lo controla todo. Eso es algo que está irremediablemente ligado, ya que como sabemos, esta historia tiene un mensaje muy potente sobre el destino y cómo intentamos controlar aquellas cosas que al final son imposibles de dominar, en este caso, las visiones de Paul. Unas visiones que ya tenía en la primera película respecto a Chani y Arrakis, un planeta que sería el futuro trono desde el que condenaría a toda la galaxia. La especia es una de las sustancias más adictivas y valiosas de Dune, permite alargar la vida y predecir el futuro y provoca pesadillas como las que tiene Paul cuando está tan expuesto a ella. Un ejemplo de esto es cuando ingiere esa comida tan especiada de los Fremen en la parte 2 o cuando en la primera película entra en contacto por primera vez con la especia en esa zona de extracción. Es la sustancia más importante del universo con la que los Harkonnen se han enriquecido en exceso, al igual que el emperador, que usa a esta casa a su conveniencia como si fueran perros de caza. Por eso es tan importante que al final Paul tenga los santos cojonazos de advertir que si no cumplen con sus exigencias reventará todos los yacimientos de especia de Arrakis, porque sabe que solo aquel dispuesto a destruir algo tiene su control absoluto. Cuando el emperador se entera de la muerte de todos los Atreides por parte de los Harkonnen, se queda mudo, no dice ni una palabra, y esto es porque, según sabemos por los libros, el duque Leto era muy apreciado por el emperador, que incluso quería que su hija se casase con él por ser puro de corazón. Pero como nos dijeron en la parte 1, el emperador es un hombre celoso y la popularidad del duque Leto entre las grandes casas le estaba quitando la influencia. ¡Te odio!
Tal y como él mismo dice, no puedes gobernar si eres buena persona, porque es que si te basas en las reglas del corazón, siempre mirarás por el bien común y no por el tuyo propio. Tampoco nos cuentan en la película que uno de los planes secretos del duque era crear un ejército capaz de superar a los Sardaukar gracias a la fuerza de los Fremen y el poder del desierto, un poder que termina en las manos de su hijo Paul al final de esta parte 2. Así que el emperador pensó: ¿qué cojones? ¿Más guapo y más rico que yo? ¡A tomar por culo! En cambio, en el libro el emperador se cabreaba como una mona debido a que las Bene Gesserit le habían arrastrado a esa situación en la que las grandes casas podían ponerse en su contra, ya que había eliminado a una casa entera por la propia ley de la autoconservación, la ley que preservaría el poder del emperador. Aunque, como bien dice más tarde la reverenda madre, el emperador perdería el trono ganase quien ganase esta guerra, así que ya sea por las grandes casas o por la propia ira de los Atreides, tarde o temprano el emperador dejaría de reinar. La princesa Irulan, interpretada por Florence Pugh, establece dos comentarios en su diario imperial de una forma muy parecida a las introducciones que leemos en los capítulos del libro. En el libro pasan 2 años desde que Paul conoce a los Fremen y se convierte en su mesías. En la película, en cambio, pasan solamente unos meses sin que sepamos con exactitud cuántos han pasado. Solamente podemos guiarnos por el embarazo de Jessica, ya que en la parte 1, que es cuando descubre su embarazo, evoluciona hasta esta parte 2 donde aún no ha dado a luz. Quizás cada comentario que graba Irulan en su diario lo hace cada mes. ¿Implica que ese octavo comentario lo hace el octavo mes de conflicto que transcurre en la película? El propio Denis Villeneuve afirmó que esta decisión la tomó en base a la presión que quería ejercer sobre Paul, para que sintiese que no le quedaba más tiempo y que el destino le estaba empujando a unirse a los Fremen cuanto antes para tomar la decisión más difícil de su vida. La primera vez que vemos al barón Harkonnen es con una máquina enorme llena de tubos y unas bolas que sirven como un respiradero muy parecido al de Darth Vader en Star Wars. Esto es porque tras el gas venenoso que liberó el duque en la primera película, el barón tiene dificultades para respirar, ya que a pesar de haber activado el vibra escudo en ese momento, algo de veneno tuvo que ingerir. No fue el suficiente para matarlo, pero sí para joderle los pulmones el resto de su vida. Como vemos, sigue con ese tratamiento alquitranoso que no creo que tenga nada que ver con exfoliar tu piel. Y hablando de vibra escudos, si os fijáis, los Harkonnen del principio de la película que buscan a Paul utilizan suspensores que les permiten flotar, medio volar y planear. No van con los escudos activados porque es que si no, atraerían la atención de los gusanos que enloquecerían por esta vibración, que sabemos es un efecto que los atrae. De ahí los martilladores de los Fremen. Why don't we just shield the crawlers? A shield's a death sentence in the desert. It attracts the worms and drives them into a killing frenzy. También vemos al principio de la película cómo usan estos suspensores de la misma forma que los usaba el varón, Duncan luchando contra los Sardaukar en la primera parte, o esos mismos soldados cuando persiguen a Paul en el planetario de Liet Kynes. Como sabemos, los Fremen veneran y respetan el agua, ya que es un líquido sagrado y muy valioso, no solo relacionado con la supervivencia de su pueblo, sino también con su fe. Cuando eliminan a todos los Harkonnen que les persiguen, utilizan unos extractores de agua que introducen en una especie de granada que podría ser un litrójon, nombre que se utiliza en el libro y que se refiere a un contenedor de 1 litro de capacidad que sirve básicamente para transportar agua. No los confundas con estos sacos más grandes que vemos más adelante en el ritual funerario de Jamis, que tienen forma de gusano y que simbolizan básicamente la simbiosis y respeto que tienen los Fremen no solo con el agua, sino con el Shai Hulud, el hacedor de vida. Sin gusanos no habría desierto, pero es que con agua no habría gusanos. Por eso cuando Jessica va a vomitar, Stilgar le dice que no lo haga, porque eso sería desperdiciar su agua. Una conversación idéntica a cuando Jessica está llorando por ver cómo vierten el agua de Jamis en las aguas sagradas, donde Stilgar le afirma que los Fremen ni siquiera lloran a los muertos, ya que no solo sería un desperdicio de algo tan vital, sino que sería una falta de respeto por la persona que ha fallecido. Stilgar le informa a Jessica que hay 38 millones de decalitros en ese estanque sagrado. Un decalitro son 10 litros, y según sabemos por el libro, la tarifa del desierto que paga cada Fremen que ha muerto es de 10 a 1. El cuerpo humano lo conforma aproximadamente un 60% de agua, por lo que yo entiendo que la tarifa del desierto implica que 10 litros de ese agua corporal que tiene la persona fallecida se destinan a este lugar sagrado. Así que esto significa que en ese puto estanque hay una parte del agua de 38 millones de personas. El anillo metálico que cortan del cuerpo de Jamis es el llamado anillo de agua, una medida del agua que debe pagar cada Fremen una vez ha muerto y que tiene diferentes tamaños que representan la cantidad específica de agua abonable a las reservas Fremen. Estas medidas tienen un profundo significado que va mucho más allá de la idea del dinero y que se relaciona con los ritos de nacimiento, muerte y noviazgo. Lo que no vemos es cómo Paul hereda, como era costumbre, el Yali y las posesiones de Jamis que ha ganado en el desafío Tahadi, el desafío que vimos al final de la parte 1. El Yali era
era un término Fremen que se refería a la vivienda personal que había dentro de un Siege, en este caso la casa de Jamis. Entre esas posesiones que excluían los objetos funerarios estaba la mujer de Jamis y los objetos más personales de la persona que había perdido en ese desafío. Para los Fremen el equilibrio de la vida es vital, de ahí que devuelvan al desierto los cuerpos de los Harkonnen que alimentarán al Shai-Hulud y de paso permitirán que el ciclo siga existiendo. El lugar al que se dirigen se llama Sietch Tabr. Sietch en Fremen significa un lugar de reunión en tiempos de peligro, básicamente porque como el desierto es un lugar peligroso y los Fremen siempre han estado expuestos a innumerables peligros, necesitan un lugar en el que descansar y estar en paz. Es algo parecido a la cueva de los pájaros que vemos más adelante y que los Harkonnen queman por completo. No es que sea un lugar sagrado o de rezo, sino que es más bien un lugar de descanso que en los libros sirvió a Paul de base de operaciones, más como un guiño de la película al libro que otra cosa. Según el libro de arte de la película, dicha cueva tiene escrituras y grabados en la piedra que representan la identidad de los Fremen y su historia. Cuando los jóvenes se ríen de la profecía y el ritual de la reverenda madre de Jessica, afirman que ellos solo creen en los Fremen y en su gente. No creen en los falsos poetas o las palabras que sabemos las Bene Gesserit infundieron en este pueblo desde la parte 1. Eso es porque Dune sigue siendo a día de hoy un retrato de lo que el fanatismo y ciertas religiones son capaces de influenciar en la gente. En un momento, un Fremen dice Bilal Kaifa, o lo que es lo mismo, amén. Esto significa literalmente nada necesita ser explicado, debido a que entre los Fremen hay una división de creencias entre los que creen y confían en la llegada del Mesías que les va a llevar al paraíso verde. Por otro lado tienes a los que creen en sus gentes y no en las falsas profecías. Esto es porque al principio Arrakis era una tierra fértil y verdosa, algo que los Fremen han estado buscando desde siempre, ya no solo con la llegada del Lisan al-Gaib, sino con esa acumulación de agua que almacenan con la esperanza de usarla en ese paraíso. La trampa de viento que le muestra Chani a Paul forma parte de este sueño de terraformar el planeta en aquello que una vez fue. Estas trampas lo que hacen es capturar el viento del planeta, precipitando la humedad del aire al interior de las cavernas, convirtiéndola, como sabemos, en agua. Es un efecto parecido a lo que hacen las estalactitas en una cueva. Según el padre de Liet Kynes, la planetóloga que vimos en la parte 1, estableció un plan de terraformación del planeta que permitiría en un margen de 300 a 500 años crear un clima lo suficientemente estable como para ir sin destiltrajes, con vegetación y bosques frondosos y abundante agua en la superficie. Lo que pasa es que la llegada de Paul aceleró este proceso, algo que puede verse en esa visión que tiene junto con su hermana interpretada por Anya Taylor-Joy. Ahí Paul ve a un Arrakis con mar, implicando que en un futuro volverá a haber agua en la superficie. Paul básicamente ha sido una bomba que lo va a arrasar todo. Cuando Paul se reencuentra con Gurney, no le apuñala porque reconoce sus pisadas gracias a que la especia ha agudizado sus sentidos, de la misma forma que la parte 1 sintió esas mismas pisadas cuando entró en contacto directo con esta sustancia. Reconozco tus pisadas, Carcamal. He reconocido tus pisadas, Carcamal. Aunque en la parte 1 no apareciese por los recortes en la sala de edición, en esta parte 2 hemos tenido por fin una escena de Gurney tocando el baliset, un instrumento que le encanta al personaje y del cual era muy hábil. Con este instrumento recita proverbios y canciones populares que animan cualquier reunión o cualquier estancia. Jessica se convierte en la siguiente reverenda madre o va a acabar en la pileta de agua como el resto de personas que han muerto. Para ello tiene que beber el agua de la vida, un veneno mortal para los hombres que se extrae de los gusanos ahogados previamente en agua, ya que para ellos es veneno. Según las leyendas de las Bene Gesserit, pocas reverendas madres sobreviven a este proceso. Un proceso que nos recuerda de nuevo el mensaje ecológico que tiene esta película, porque es que el puto Frank Herbert era más ecologista que cualquier miembro de Greenpeace. Este hombre quería dejar claro en estos libros que el equilibrio de un ecosistema es algo muy delicado, a niveles en los que la especia se crea gracias a los gusanos por todo lo que estos procesan en su estómago y piel. Sin gusanos no habría desierto ni especia, y al mismo tiempo, sin gusanos, en Arrakis tendríamos bosques y agua en la superficie. El mismo hacedor de vida al que los Fremen veneran es el causante de que no puedan llegar a ese paraíso tan ansiado. El agua de la vida es de color azul, al igual que los ojos de los Fremen, ojos que se tornan de este color por el constante contacto que tienen con la especia. El agua es de color azul porque es que es especia pura extraída de un gusano que ha sido ahogada en agua. Este agua se considera un veneno iluminador, como una especie de narcótico, ya que cuando la reverenda madre regurgitaba la bilis de gusano que había ingerido, sus habilidades para manipular la química de su cuerpo le permitían sudar una especie de agua convertida que se utilizaba como narcótico en unas orgías que se realizaban en el Siege, a modo, eso sí, de celebración. ¿Dónde está mi orgía, Bienef? ¿Dónde las metió? Debido a sus habilidades de Bene Gesserit, Jessica puede lidiar
lidiar con este veneno y conectar con la memoria genética de todas las reverendas madres antes que ella. De este modo comparte el dolor y conocimiento de todas las generaciones anteriores a la suya, para así convertirse en la nueva decidora de verdad, una líder quien pudiese conducir ahora mismo la religión de la tribu. Lo que pasa es que podrán estar todo lo conectadas que tú quieras, pero aquí nadie se ha dado cuenta de que Jessica está embarazada, pero bueno. El hecho de estar embarazada era un peligro tremendo, ya que como el feto todavía no poseía la fortaleza mental suficiente para resistir la herencia de la memoria genética, se dejaba influenciar y poseer por la conciencia de un antepasado. Esto es lo que se llama abominación, ya que la mente acaba corrompida. Además de ser jodido cine, este momento nos demuestra a la reverenda madre totalmente acojonada porque ha recibido una orden de Paul que ha usado la voz en ella. Ahí es cuando se da cuenta de que ahora es el Kwisatz Haderach, uno que escapa a su control y que no han creado las Bene Gesserit. Recordad que el Kwisatz Haderach puede ver en el espacio y en el tiempo, puede ver el futuro y todas sus posibilidades, puede escoger el camino que más le convenga, llevándole a poder descontrolarse y traer todo lo contrario al equilibrio, el caos. Mucha gente dice que la reverenda madre Gaius Helen Mohiam mira a Jessica asustándose por saber que la hija que tiene Jessica en el vientre es una prenacida, ya que tiene conciencia de sí misma antes de haber nacido porque ha heredado esa memoria genética que le ha otorgado el agua de la vida. Yo he repasado la escena como 50 veces y en ningún momento la reverenda madre mira a Jessica, así que eso decídelo tú. Cuando la mezcla del veneno está procesada por Jessica, su hija pasa a ser una protagonista más de la película, y no te niego que aunque me habría encantado ver cómo la hermana de Paul iba acuchillando gente en la batalla final, no puedo quejarme, porque si hubiese sido como en la peli de David Lynch, habría sido bastante raro. Después de este vídeo vas a entender por qué perdono lo de Alia y por qué entiendo que tenía más lógica mostrarla en la parte 3 que en esta película. En la parte 1, las Bene Gesserit siembran las semillas de la profecía de un mesías que llevará a los Fremen al paraíso como parte de su programa de influencia en el universo. De esta forma podían allanar el camino a futuros planes que necesitasen a los Fremen, salvo que por el nacimiento de Paul todo esto cambió por completo, llevando a Jessica a aprovecharse de dichas profecías para que su hijo ganase cada vez más adeptos. Esto es básicamente lo que vemos en esta película, ya que cuando la reverenda madre afirma que las Bene Gesserit no tienen esperanza, sino que lo que tienen son planes, lo que hacen y dicen es en pro de un gran plan para crear al Kwisatz Haderach, aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y que les permitiese ser las dueñas completas del universo, llevando a la humanidad por un camino de estabilidad y de orden. Cuando Jessica es ya la reverenda madre, poco a poco va socavando las mentes de los débiles y los temerosos, ya que son los más fáciles de persuadir e influenciar para que crean en la profecía y den su apoyo a Paul, aceptándole aunque sea de otro mundo. Este es otro claro mensaje de la obra de cómo aquellos que están completamente perdidos son los más fáciles de adoctrinar. Es por eso que Chani no deja de decirle a Stilgar que las Bene Gesserit y no su pueblo han escrito esas profecías, porque siente que están utilizando a su gente para un objetivo que no les beneficia en nada. Cuando Stilgar le dice a Paul que cruce el desierto, le dice que tiene que ir a ese pequeño Erg y volver. Erg es una área extensa de dunas, o lo que viene a ser lo mismo, un mar de arena. Básicamente le está diciendo a Paul que se vaya a tomar por el culo y que luego vuelva, advirtiéndole de que vaya con cuidado con los escorpiones que se puede encontrar por el camino, o lo que es peor, los tiempés, pero no los grandes, esos no dan problemas, los jodidos son los pequeñitos, a saber por dónde se te meten. Stilgar también advierte a Paul sobre los Jinns, unos seres sobrenaturales que pueden poseerle y que le susurran cosas que pueden llegar a afectarle muchísimo a la mente. Como la cultura de los Fremen bebe muchísimo de la cultura árabe, los Jinns son seres sobrenaturales que están en el desierto y que se asemejan básicamente al típico genio o espíritu de la mitología árabe, que pueden ser malvados o compasivos. Cuando Chani y Paul se besan por primera vez, fíjate que ella no lleva ningún pañuelo en la cabeza. Eso es porque en ese momento no está enamorada de Paul, pero es que después de ese beso es cuando empiezan una relación formal en la que Chani lleva un neshoni, un pañuelo que en la cultura Fremen indica que la mujer está casada o asociada con alguien. Esto es una muestra por parte de Chani de que ama a Paul e irá con él hasta el final. Si te fijas en el momento en el que va a convertirse en un caballero de arena montando a un gusano, Chani se muestra muy protectora con Paul, siempre y cuando Paul nunca deje de ser quien es, cosa que más adelante vemos acaba ocurriendo. Aunque no estén casados, el mensaje sigue siendo el mismo. Después de que Paul beba el agua de la vida, Chani se quita el pañuelo y se lo coloca en el brazo en señal de protesta, ya que aunque siga enamorada de él, no está del todo de acuerdo con que se haya convertido en el Lisan al-Gaib. Pero es que cuando definitivamente Paul toma la decisión de arrasar el universo con esta guerra santa intergaláctica, Chani no lleva dicho pañuelo porque en este punto ha cortado definitivamente sus lazos con Paul, ya que ha dejado de ser lo que prometió ser. Más que velar por los Fremen
Fremen y protegerlos los ha convertido en un arma de destrucción masiva. Esto lo vemos cuando al final de la primera película los Harkonnen están quemando a los Atreides y al final de esta parte 2 son los Fremen los que queman los cadáveres de los Harkonnen. Fíjate que en vez de darle de comer a los Shai-Huluts respetando este ciclo y simbiosis con la naturaleza y el desierto, los Fremen se han convertido en algo más, en algo peor, que como te digo, los ha convertido en un ejército despiadado. Este man está loco de remate, porque si reproduces las dos películas al mismo tiempo, hay un punto en el que coinciden que te va a volar la cabeza y que es este. Joder, esto sí es cine. Cuando en la primera película la reverenda madre pone a prueba a Paul con la caja de dolor, ocurre al mismo tiempo que cuando en la parte 2 ponen a prueba a Jessica con el agua de la vida. En este punto madre e hijo están conectados y están siendo puestos a prueba, sufriendo un dolor inconmensurable por parte de las Bene Gesserit, que sabéis están en todos los lados. Si te fijas, en la parte 1 Jessica se coloca las manos en la zona del vientre, que sabemos es la zona donde te quedas embarazada, en un momento que ocurre justo igual que en la parte 2, donde recitan la famosa frase de que el miedo mata la mente, en un momento donde el veneno le está provocando un dolor inimaginable que, ya te digo, no sé si es casualidad o un nivel enfermizo que hacía tiempo que no veía en una película. Silence. Consider what you're about to do, Paul Atreides. Tras varios ataques a los Harkonnen, Paul es nombrado Fedaykin de los Fremen, que es un título que se refiere a los comandos de la muerte Fremen, como ese grupo formado por hombres que han hecho voto de ofrecer su vida a cambio de enderezar cualquier problema, o lo que es lo mismo, un kamikaze. Aquí Paul es bautizado como Usul, que va a ser su nombre secreto, su nombre de soldado, que significa básicamente la base del pilar. Es un nombre utilizado únicamente por la tribu a la que pertenece, en este caso el Sietch Tabr. Si perteneciese a otro Sietch, solo lo conocerían los que son de ahí. De alguna forma el sentido del nombre viene con que Paul es esa base del pilar que será su vida de Fremen, el siguiente paso que lo va a introducir en esta cultura, ya que recordad, el primer paso lo dio con la muerte de Jamis, que es su nombre en cuya muerte le abriría las puertas a una nueva vida a Paul, que lo llevarían a ser quien es. Ese es el nombre escogido por la tribu, pero como guerrero adulto Paul tiene que escoger él mismo un nombre, y el nombre que escoge es el de Muad'Dib. Es el nombre que se le da al pequeño ratoncito del desierto de Arrakis, que sabemos es conocedor del desierto y de sus caminos, y que es capaz de producir su propia agua mediante el sudor de sus orejas. La alegoría me parece brutal porque para los Fremen ese ratón sobrevive al desierto igual que ellos. También se esconde del sol y viaja en la frescura de la noche, multiplicándose bajo tierra y conociendo las maneras del desierto, igual que los Fremen. Esto representa la sabiduría y la fuerza y todo lo que un pueblo religioso necesita. Paul se convierte sin quererlo en el Mesías, el que marca el camino, la voz de otro mundo. Se convierte en el Mahdi, aquel que nos conducirá al paraíso, es decir, se convierte en el Lisan al-Gaib. El nombre secreto de Chani es Shihaya, que significa primavera del desierto. Paul tiene que convertirse en un caballero de la arena, que es esa prueba en la que tiene que capturar y cabalgar a un gusano de arena, completando así su bautizo como Fremen. Para más Inri tienes la señal de que Paul llama a uno de los gusanos más grandes que se han visto en tiempo, alimentando todavía más estas profecías que al principio parecían de coña, sobre todo de mano de Javier Bardem, y al final se acabó convirtiendo en algo muy serio. Esto es básicamente porque Villeneuve quería transmitirnos la imagen de que a veces lo que desde fuera puede parecer una simple broma o algo bastante gracioso puede escalar hasta niveles preocupantes. Como vemos, Paul tiene que escoger bien la zona en la que colocar el martillador que golpeará la arena y llamará al gusano que será atraído por el temblor. Según describen en el libro y como se puede ver en la película, se tenía que levantar con fuerza los bordes de los anillos del gusano para exponer así a la abrasión de la arena sus estratos internos que son sensibles al calor. De esta forma se evitaba que el gusano se hundiera de nuevo en la arena del desierto, pudiendo cabalgar y dirigirlo por las dunas para de paso viajar hasta que el gusano se cansase. Esto significa que si tu gusano se cansa, tienes que bajarte y llamar a otro. Vamos a ver, ¿qué sistema de transporte de mierda es este? Y llegados a este punto del vídeo te puedes dejar un buen like si te está molando, y evidentemente si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete para apoyar el canal y que sigamos aquí al pie del cañón. Aparte de series, películas y animes, hago este tipo de vídeos que la verdad disfruto como un cerdo en un charco de heces. Ahora necesito que prepares tu culo porque se viene auténtico cine. Paul, como buen Atreides que lleva muchísimas generaciones luchando contra los Harkonnen,
Harkonnen, ayuda a los Fremen enseñándoles la mejor forma de derrotarles para socavar así su extracción de la especia. Aquí se quita el anillo que su padre le dio en la primera película y se lo guarda. Paul le habla a su padre afirmando que ya ha encontrado el camino como una forma que tiene de aceptar esta nueva vida, que es una vida a la que no piensa conducir a los Fremen a ninguna guerra santa ni a convertirse en su líder, ya que simplemente seguirá luchando para expulsar a los Harkonnen de Arrakis y nada más. En la primera parte, Leto le dice a su hijo que él quería ser piloto y que al final acabó siendo duque, afirmando que un hombre no busca ser un líder, sino que está llamado a serlo, y este responde ante esa llamada. El duque lo que quiere decirnos es que a veces, por mucho que tus deseos sean otros, a veces el destino te tiene reservada otra cosa. Aquí añade además que si Paul decide no ser su heredero y decide andar su propio camino, no va a pasar nada, porque seguirá siendo su hijo. Así que Paul, cuando se quita el anillo y dice que ya ha encontrado su camino, simplemente le está diciendo a su padre que a pesar de no seguir el legado Atreides, sigue siendo su hijo. Aquí Paul lo que está haciendo es básicamente quedarse tranquilo de que su padre, desde el más allá, está viendo que aunque no siga con el legado Atreides, está tranquilo y en paz con lo que él ha decidido. ¡Qué bonito, joder! I told my father I didn't want this either. I wanted to be a pilot. A great man doesn't seek to lead. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! He's called to it. And he answers. Eruditina Heshidani Nelisan al-Gaib! Lo que pasa es que ahora más que nunca esta conversación vuelve cuando vemos que al final el destino, el mundo, la vida y la guerra llaman a Paul para convertirse en lo que debe ser. Los constantes ataques de Feyd Rautha a los Siege y la presión en el norte de Arrakis obliga a los Fremen y a Paul a ir al sur. Le obligan a tomar una decisión que es la de liderar a los Fremen hacia el único camino donde pueden ganar. Lo jodido de esta decisión es que el único camino para liberar a Arrakis es el de la Guerra Santa, porque en el resto de caminos solo existe la derrota. Este camino requiere muchos sacrificios que solamente Paul puede asumir. En este momento crucial se vuelve a colocar el anillo de su padre, convirtiéndose en el Lisan al-Gaib, afirmando que va a vengarse por la masacre de la casa Atreides, utilizando a los Fremen para castigar a aquellos que han decidido oprimir a un mundo por una sustancia adictiva y milagrosa. Así que sí, esto nos confirma que, como nos dijo el duque Leto, un hombre no busca ser líder, sino que está llamado a serlo, y evidentemente Paul responde a esa llamada por mucho que no quiera. Al igual que Jesucristo sufrió en la cruz, Paul tiene que sufrir antes de convertirse en la figura mesiánica que llevará a los Fremen al paraíso. Paul debe dejarse herir tal y como ve nada más beber el agua de la vida. Fíjate que este fotograma que vemos justo en la escena donde ya es el Lisan al-Gaib nos muestran literalmente el combate final contra Feyd Rautha, en el que Paul se deja cuchillar para acercarse lo suficiente a su enemigo y así clavarle un puñal que será fatal. En los libros, Feyd lleva un puñal envenenado para obtener así ventaja, y Paul conoce una palabra secreta que las Bene Gesserit le han inoculado a Feyd como una especie de palabra de seguridad para controlarlo a voluntad cuando sea necesario. Esto es porque Feyd forma parte de su plan para formar a ese Kwisatz Haderach, ya que Jessica tenía que dar a luz a una hija que se juntase con Feyd. En vez de eso, sabemos que nació Paul. Esto lo vimos en la primera película, cuando la reverenda madre le mete reverenda bronca a Jessica por haber gestado a un niño y no una niña. Otro sacrificio que tiene que hacer Paul es la condena de todo el universo a una guerra en la que morirán miles de millones de personas, tal y como ve en esta primera visión en la que Jessica camina por una tierra yerma con gente sufriendo. Eso es por la importancia que tiene Jessica en esta profecía, que no deja de difundir para allanarle el camino a su hijo. Pero la peor de todas las razones es Chani, ya que Paul no quiere ser el elegido por cómo esto pondrá en peligro a su amada. Quiere protegerla de un futuro que no le depara nada bueno. Cuando Paul no tiene más remedio que el de convertirse en el Lisan al-Gaib, aunque Chani se cabree como una mona y se vaya, él sabe perfectamente que lo entenderá porque ya lo ha visto. Y es que lo mejor es que nosotros también, porque ¿te acuerdas de esa visión de la primera película donde Paul y Chani observaban cómo los Fremen arrasaban un planeta entero? Pues eso, así está escrito. Con ese futuro que ahora está más claro que nunca, la visión de Chani muriendo por esa bomba atómica es otra de las razones por las que Paul decide hacer lo que hace, porque sabe que tarde o temprano la única forma de terminar con las guerrillas Fremen por parte del Imperio será bombardear a Arrakis y aniquilar a sus gentes. Ese futuro, ese camino hacia la victoria es doloroso. Paul lo describe con su mano, una mano que pasa de estar plana a vertical, igualita que el pasillo por el que camina la princesa Irulan con la reverenda madre, siendo un camino estrecho y angosto que para Paul
es la única opción de salvar a los Fremen, porque es que solo casándose con la princesa conseguirá ser el emperador del universo que sea capaz de mantener la paz en su mundo a cambio de la sangre del resto. En la película se ve empujado por su madre y por los ataques Harkonnen, mientras que en el libro es Paul el que quiere salir de dudas de si es o no el elegido tras 2 años de guerrillas. Sobrevive, como es lógico, gracias al entrenamiento en la manera de las Bene Gesserit que le impartió su madre. Este entrenamiento lo recibió por parte de Jessica porque ésta amaba a su hijo como hijo y no como un producto a controlar. En las películas Paul tiene muchísimas dudas, se niega a aceptar su destino y le pregunta a Jamis que le muestre el camino. Vemos este plano donde toca las rocas, siendo una visión que ya tuvo en la escena de la caja del dolor de la parte 1. Esta es una visión que le recuerda que para verlo todo tiene que subir a la duna más alta, tiene que beber el agua de la vida para poder ver, para poder saber, para convertirse en el cazador y no en la presa, porque solamente sabiendo lo que va a ocurrir podrá evitar lo que tanto teme que se cumpla, que es la muerte de Chani y los Fremen, y como vemos en este plano, al final acaba por encima de todos. Sea como fuere, cuando Paul bebe el agua de la vida, Paul Atreides muere literalmente y resurge como un Fremen, resurge como el Lisan al-Gaib, como Usul, como el Mahdi, todo gracias a las lágrimas de aquella persona que le ama, que sabemos es Chani, unas lágrimas de tristeza que son ofrecidas por orden de Jessica, quien utiliza la voz en Chani y le ordena que reviva a su hijo, ya que así está escrito, algo muy diferente a los libros, ya que Chani no acaba tan enfadada como en la película. Al igual que Jessica, Paul ha conectado con todas las memorias de sus antepasados, despertando esa fuerza interior, viéndolo todo, lo que fue, lo que es y lo que será. Por eso Paul descubre que Jessica es hija del barón Harkonnen, por eso sabe cada detalle de la vida de todos aquellos a los que mira, porque es que está conectado con todo y con todos. Como sabéis, el plan de las Bene Gesserit era seleccionar genéticamente a una persona etiquetada como el Kwisatz Haderach, que significa aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Lo que intentaban crear era un ser humano cuyos poderes mentales le permitieran comprender y utilizar las dimensiones de orden superior para salvaguardar a la humanidad. Jessica formaba parte de este plan de pequeña y además era la hija ilegítima del barón Vladimir Harkonnen. El plan era juntarla con el duque Leto, a quien vimos en la primera parte, que les llevaría a engendrar a una hija que se reprodujese con Faith Rauza, que según los cálculos de las Bene Gesserit daría como resultado a un hijo varón que sería el Kwisatz Haderach. ¿Qué me dices? Pero como sabemos, en la parte 1 Jessica engendró a un niño y no a una niña, porque es que Jessica amaba al duque y no quería que formase parte de ningún plan, contradiciendo así a sus hermanas, porque es que el amor de una madre en este universo lo manda todo a la mierda. Chúpate esa, Harry Potter. Es por eso que Paul y Jessica están relacionados con los Harkonnen, porque es que son fruto de este programa genético que irremediablemente une ambas líneas sanguíneas y sus destinos. Cuando Paul bebe el agua de la vida es cuando por fin se hace uno con el desierto, llevándome a hablar de la mejor puta escena de la historia. Al principio de la película los colores de Arrakis están muy saturados y muy vivos, pero es que cuando Paul toma el agua de la vida todo se oscurece y se torna grisáceo. Eso es porque en ese momento las cosas van a cambiar para siempre y la especia dejará de ser lo más importante en Arrakis. Paul se acerca al templo Fremen totalmente desdibujado y desenfocado, porque es que Villeneuve quiere que entendamos que este protagonista no es un héroe, sino que es más bien un antihéroe que ha tomado una decisión que va a acabar con gran parte de la vida del universo solo para proteger a los suyos. Es una visión que tenía el propio Frank Herbert y que no se entendió en su momento. Como vemos, Paul camina hacia su destino y detrás de él emerge el poder del desierto, los gusanos de arena, que simplemente representan cómo Paul ahora es quien marca el camino, el que se une a los Fremen como un grano más en el desierto de este poder imparable. Ese poder del desierto que tanto buscaba su padre en la parte 1 para luchar contra los Harkonnen, lo ha encontrado su hijo para aniquilar a todo el universo. Este plano, ¿qué cojones es? Villeneuve y Hans Zimmer van desnudos en esta escena que nos habla del poder, de la fe ciega, de los líderes carismáticos que pueden ser muy peligrosos y de esas profecías que lo acaban destruyendo todo. Ahora mismo Paul es uno con un pueblo que se convertirá en una fuerza imparable que, repito, lo va a arrasar todo a su paso. Bro, ¿qué es esta escena? ¿Quién tiene los santos cojones de criticar a Timothée Chalamet como actor? ¿Tú has visto este momento? ¡Por el amor de Dios! Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Las visiones que tiene Paul en la primera película son confusas y muy diferentes, porque como bien le dice Chani, la especia a veces provoca pesadillas y visiones que no se entienden, y Paul, que ha sido entrenado a la manera de las Bene Gesserit, ve fragmentos de un futuro que ahora mismo es confuso. Por eso cuando en la primera película ve cómo los Fremen arrasan con un planeta, las armaduras y banderas son muy diferentes a las que vemos en la parte 2, básicamente porque en la parte 1 vemos ecos de lo que podría haber sido y no está 100% claro. Algo similar pasa con la escena de Chani reventando Sardaukars al
final de la parte 2. En la parte 1 vimos que era Paul quien realizaba estos tremendos combos. Esto es porque al final era Chani la que estaba destinada a ser la ejecutora. Lo mismo pasa con esa daga ensangrentada que Paul ve que está empuñando Chani, con un plano, una daga y una perspectiva similares pero de diferente escenario. El calvo más malote de todo el universo, y no hablo de Thanos o de Jason Statham, es el Elvis Presley rapado. Faith Rauza es un tipo desquiciado y un psicópata que disfruta con la humillación y el poder. Un hombre con un ego desmedido que lucha contra esos soldados Atreides drogados simplemente para demostrar que tiene poder y control. Al final, como en cualquier espectáculo, todo está medido al milímetro. El soldado que no va drogado es básicamente porque el varón quiere regalarle a su sobrino el hecho de pasar de ser un actor a un héroe, alguien que ha demostrado su valía y su fuerza ante un pueblo que lo aceptará como futuro varón cuando llegue el momento. Si el varón hubiese avisado a Faith, seguramente este combate no habría tenido el mismo impacto. Es por eso que Faith se sorprende al ver que ese soldado no está drogado, porque sabe que su tío está tramando algo. Es ahí donde decide seguir con la pantomima como si todo esto formase parte de algún tipo de plan, cuando sabemos no es así. Todas estas escenas en el exterior de Giedi Prime son muy diferentes a las que vimos en la parte 1, ya que ocurrían todas en interiores. Al salir al Coliseo vemos una arquitectura que nos recuerda irremediablemente a los diseños del gran H.R. Giger y su Alien. Aquí vemos que todo está en blanco y negro, y no es porque Villeneuve quiera ir de guay, sino porque tenía la intención de mostrarnos un planeta industrializado donde no hay ni una sola nube, donde solamente con un par de escenas ya nos quiere dejar claro qué tipo de civilización es la de los Harkonnen, independientemente de dónde vengan. Cuando tú miras al desierto entiendes cómo viven los Fremen, entiendes qué clase de gente son, entiendes que viven de lo que da el desierto y en completa sintonía con el planeta, pero es que aquí ocurre lo mismo. Giedi Prime nos transmite que es un planeta muy artificial, con un sol que mata todos los colores, demostrándonos además cómo son los Harkonnen, gente que no tiene matices ni tiene grises, solamente tiene extremos como son el blanco y el negro. Ese sol negro es como una especie de antisol, una luz infrarroja con la que no puede crecer ninguna planta, con la que como vemos sus gentes tienen la piel pálida y ni un solo pelo, ya que al final no solamente se quiere transmitir ese aire artificial en el planeta, sino también cómo esta sociedad solamente respeta el poder. Esto ayuda no solamente a relacionar quién es el villano de esta historia, sino también a no sentir ningún tipo de empatía por ellos, básicamente porque no la merecen. Lady Margot es una Bene Gesserit enviada para poner a prueba a Faith y de paso asegurar la línea genética de este nuevo Kwisatz Haderach. Como Jessica descendía del barón Harkonnen, que era un señor de una casa alta, Faith es algo parecido, ya que es un Navarón, un título que indica al heredero designado de una baronía, ya que Na es el prefijo que significa nominado o el siguiente en la dinastía. Así que si Paul no hubiese matado a Faith, se habría convertido en el nuevo barón Harkonnen, aunque técnicamente ya lo fuese cuando su tío murió a manos de su nieto. Esta escena, madre mía del amor hermoso, ¿qué es esta forma de mostrarnos que Paul ahora mismo está por encima de todos? Del emperador, de Faith, de las Bene Gesserit y de todo el mundo. Está en la duna más alta, como te comentaba antes. Ahora es el puto Lisan al-Gaib y no necesita ningún trono, sino estar en lo más alto para poder verlo todo. Lady Margot se cruza con Faith en una zona prohibida donde solamente una Bene Gesserit con sus habilidades sabría sortear a los guardias para atraer a su trampa a Faith. El propio Faith le dice a Margot que soñó con ella la noche anterior, seguramente porque al igual que ocurre con Paul en la parte 1, Faith tiene que tener bastantes visiones, creo yo en este caso, inducidas por algún tipo de manipulación de las Bene Gesserit que como sabemos quieren utilizar a Faith para sus propios planes. Y es que este chaval ha caído en la trampa y se deja seducir por Lady Margot, quien le pone a prueba con la caja del dolor y el Gom Jabbar, que sabéis es esa aguja envenenada. Simplemente lo hace para confirmar si es a quien buscan. Y este momento es genial porque Lady Margot literalmente se nos muestra como una araña que acaba de cazar a una mosca en una habitación que se siente como una especie de tela de araña de la que no puedes escapar y donde en el centro es donde va a ocurrir un delicioso bastante extraño. Mucha gente ha criticado el hecho de que los Harkonnen no tengan pelo, pero como te he explicado con el tema del sol negro, a mí me parece una decisión artística muy acertada que no me ha molestado para nada porque, sinceramente, entre que no tengan pelo o que tengan el pelo oscuro o que sean como Sting en la peli de David Lynch es indiferente. Lo importante es lo que el actor te transmita. Lady Margot en la película aparece completamente sola, siendo esto muy diferente al libro, ya que ahí está casada con un eunuco llamado Hasimir Fenring, que podría haber sido el Kwisatz Haderach si no hubiese sido un eunuco. Este es uno de los amigos más cercanos del emperador que tartamudeaba de una forma muy especial, aunque en realidad solamente era una forma de comunicarse mediante código secreto con su esposa Lady Margot, que sabéis
sabemos era una Bene Gesserit. Como sabéis, tienen un lenguaje de signos para comunicarse sin que nadie los escuche, y en este caso es lo mismo. El conde Hasimir se encargaba del contrabando para el emperador y fue testigo de la victoria de Faith en las arenas de combate. Desde el principio estaba de acuerdo con el plan de las Bene Gesserit de mantener la línea genética Harkonnen, que implicaba que su mujer se acostase con Faith Rauza y engendrase así a una hija que, como te comentaba antes, iba a crear al Kwisatz Haderach. Como dice la reverenda madre Gaius Helen Moyam, las Bene Gesserit no tienen esperanza, sino que tienen planes. Que no ha salido el marido de Lady Margot tampoco es tan importante para lo que es la historia. Como te digo, para mí es uno de esos sacrificios en pro de que la película funcione. Si no, tenemos aquí un festival de cameos y de personajes que acabaría liando mucho más a la gente. Según parece, el beso que le da Austin Butler a Stellan Skarsgård en esta escena fue completamente improvisado. Una forma de demostrar que Faith idealiza a su tío y siente una devoción completamente ciega hacia él, a un nivel en el que haría cualquier cosa por satisfacerle y obtener así poder e influencia. En el libro se nos confirma que el varón había gozado de muchos placeres en su juventud y había sido seducido por una Bene Gesserit que no te diré quién es, pero que todo era porque el varón formaba parte de este plan de herencia genética. Esto me gusta porque en el libro el varón es un maldito depredador sexual con unos placeres que van desde la tortura hasta otras cosas no consentidas que no quiero decir porque es que si no me desmonetizan el vídeo. Se deja claro que el varón castigaba a Faith de muchas formas, ya fuese sometiéndole sexualmente u obligándole a matar a gente en su presencia aunque él no quisiera. Esta escena es mucho menos bestia que la del libro, pero mira, es más simbólica. Los cuchillos de Faith tienen un significado. Como vemos, lleva dos. Uno es más largo que el otro y normalmente el cuchillo de color blanco es el que está envenenado para matar lentamente a su enemigo si no lo hace él al momento. Dependiendo de la situación, va cambiando el veneno de cuchillo, que a veces cambia del corto al largo. Esto es porque el color blanco es el indicativo de cuál es el cuchillo envenenado que solía empuñar con un guante del mismo color. No nos han confirmado nada del veneno en la película, pero me encanta que el cuchillo negro y el cuchillo blanco se hayan mantenido. Estos tipos tan feos que parecen alienígenas en realidad son Harkonnens disfrazados de esta especie de animal grotesco que tiene que poner nervioso a los que morirán en la arena, generando confusión y miedo. En el libro describen a estos tipos como distractores o manipuladores, gente encargada de asegurarse la victoria de su señor, distrayendo de forma directa o indirecta a sus víctimas. Una vez que Paul ha recuperado su espíritu como duque Atreides, envía un mensaje al emperador retándole a ir a Arrakis. Y si te fijas, la nave del emperador está completamente cromada, reflejando absolutamente todo lo que la rodea. Básicamente porque el emperador no quiere ser consciente de la realidad, no quiere ver nada que él no quiera. Es por eso que su nave devuelve la mirada a todos aquellos que se fijen en ella, porque es que jamás podrán alcanzar al emperador ni tendrán su aprecio. Muestra de ello es este plano en el que el varón es incapaz de alcanzar el trono y el emperador tiene que estar por encima de todos. Y como el cerdo que es, el varón acaba muerto a manos de su nieto. Aquí el varón no le da apenas información del planeta al emperador, ya que se la pela fuertemente todo lo que ocurra en Arrakis si no está relacionado con la especia. Bueno, tanto a él como a todo el mundo. Esto nos confirma por qué se sabe tan poco de Arrakis en general y sobre todo de su hemisferio sur, ya que siempre ha sido visto como un planeta buffet libre de especia que otra cosa. Esto es otra demostración más de cómo el conocimiento es poder, porque por mucha especia y dinero que tenga el emperador y los Harkonnen, Paul les está ganando en su terreno porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer, conoce ya no solo el futuro, sino la mejor forma de derrotar a sus enemigos, cosa que sus enemigos no tienen ni idea. Como sabemos, los escudos atraen a los gusanos, es por eso que la nave del emperador es la única que tiene los escudos activados porque es la que no toca la arena. La vibración no va a atraer a los gusanos, pero como vemos, las tormentas de arena del sur le restan efectividad, son muy contraproducentes. Esto Paul ya lo sabía y juega a su favor, por eso llamó al emperador cuando tuvo que llamarle. Fíjate en el efecto del escudo que se ve afectado por la tormenta, restándole efectividad, que es algo que luego vemos en la batalla final, ya que por la tormenta todos los disparos a los ornicópteros acaban siendo más efectivos que al principio de la película. De nuevo Paul está luchando en las mejores condiciones, ya que previamente conocía la mejor estrategia por sus visiones. Esas bombas atómicas que lanza para abrir una brecha en las montañas que protegen la nave del emperador forman parte de la llamada Gran Convención, una tregua universal impuesta por el equilibrio de poderes de la cofradía, las grandes casas y el imperio. Esta es una regla que prohíbe el uso de armas atómicas contra objetivos humanos, así que Paul puede dispararlas siempre y cuando no sea directamente a un objetivo humano. Todas las grandes casas sin excepción tenían un arsenal de bombas atómicas escondido, pero por esta ley de la cofradía no podían usarse. La cofradía espacial, por cierto, es una de las organizaciones más importantes de Dune y que mantiene el monopolio de los viajes espaciales, los transportes y las operaciones bancarias interplanetarias. Es un poquito como Microsoft, que a este paso nos va a acabar comprando a todos. Las dos películas forman un pack que, como te comentaba antes, te revienta la cabeza salvajemente, ya que con el tema de las visiones esto es un no parar. En la primera película Paul ve una mano que está a punto de tocar el suelo de la misma forma que en la parte 2 toca el suelo de Arrakis para hablar con Jamis.
Games. Son fragmentos e imágenes sin sentido que, al igual que un sueño, vienen de las profundidades del alma y del universo, siendo muy difíciles de interpretar. Por eso, cuando bebe el agua de la vida, todo está claro y no hay dudas. Aparte de otros paralelismos que ya os he enseñado a mitad de este vídeo, hay otro que es muy bueno, como por ejemplo este, donde Gurney Halleck enseña a luchar a Paul mostrándole que aunque este haya perdido, puedes empatar el combate clavándole otro cuchillo a tu contrincante sin que este lo vea. Esto es básicamente de la misma forma en la que Paul ha vencido a Faith, fingiendo que ha perdido para asestarle el golpe definitivo. Este ritual se llama Canly, que es una forma de llamar a una disputa o vendetta en el universo de Dune y que se refiere al conflicto que existe entre la casa Atreides y la casa Harkonnen. Después tienes la calavera que Paul dice haber visto en una pesadilla en esa tienda de la parte 1, con unas legiones de guerreros fanáticos adorando la calavera de su padre en una guerra santa que grita su nombre. A war in my name! I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis! Everyone shouting my name! Todo porque esta cruzada se genera por la muerte de Leto en la parte 1, que obliga a su hijo Paul a tomar la decisión más crítica de su vida. Rabban muere a manos de Gurney de una forma muy diferente a la del libro, donde murió a manos del pueblo Fremen al que había sometido y torturado durante tantísimo tiempo. Me mola mucho que Gurney sea quien lo mate por todo lo que ha sufrido él y la casa Atreides, matando a Rabban como el perro que realmente es, aunque sea con un combate que dure menos que tú la primera vez que hiciste el delicioso. Cuando Chani se va al final de la película, fíjate cómo llama al gusano que la va a recoger. Coloca los arpones de la misma forma que los colocaba Liet Kynes en la parte 1, la planetóloga que moría engullida por un gusano y los Sardaukar. Ya deberías saber por mi vídeo de curiosidades de la parte 1 que Liet Kynes en el libro era un hombre, que además era el padre de Chani. Algunos dirán, ¿cómo? ¿No es Stilgar el padre de Chani? Pues no, no lo es. Aunque en la película se han pasado un poquito eso por la piedra, no me molesta, ya que en el libro no es que sea un detalle demasiado importante. Este pequeño paralelismo en el que Chani llama al gusano de la misma forma y con un plano casi idéntico al de su progenitor me parece precioso cuanto menos. Si te fijas, las espadas de los Sardaukar parecen espadas medievales sacadas de la mitología artúrica, como si fuesen una especie de caballeros de armadura blanca, pero mucho más distorsionados, ya que como guardia personal del emperador no sirven a la gente, sino más bien a su señor. Su habilidad con la espada no se equipara a la de los Fremen, ya que, como te decía antes, entre lo que ya saben los Fremen más un buen adiestramiento, son imparables. Dune para mí está al nivel de la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos, porque es que a nivel adaptación ha tenido cambios en muchos momentos necesarios para poder entender mejor la historia, pero que funcionan, porque es que para el gran público esta historia podría haber sido bastante espesa y complicada a raíz de la cantidad de información y detalles que tienen. ¿Cuánta gente afirma preferir ver la trilogía del Señor de los Anillos antes que leerse el libro debido al cariño, al mimo y la dedicación que se le dio en su momento? Para mí ocurre lo mismo con Dune. Frank Herbert siguió escribiendo libros dado el éxito superventas que fue en su época en esta historia que tiene 60 años. 60 putos años. Es una historia que si la lees entenderás perfectamente por qué está tan avanzada a su tiempo por los temas que trata. Power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. Y es que esto es así. Dune es una historia sobre el peligro de la fe ciega en esos grandes líderes que pueden llevarnos a la catástrofe. Líderes que con su carisma y sus discursos nos convencen para ir al fin del mundo, aunque sepamos que quizás eso no es lo correcto. Es una historia de cómo estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos por el amor que sentimos por aquellos a los que amamos. Dune habla sobre cómo aquellos a los que consideramos héroes pueden caer en una oscuridad que los cambia para siempre. Porque es que quiero recordar que Paul Atreides no es un héroe, es un antihéroe. El propio Frank Herbert acabó muy decepcionado por cómo la gente interpretó que en el primer libro de Dune, Paul era un héroe que por fin se había vengado de aquellos que habían aniquilado a su padre y a su casa. Herbert vio cómo los lectores entendieron que su protagonista hacía lo correcto condenando a todo el universo a una guerra que acabaría con ellos, razón que le llevó a escribir Dune Mesías, el que vendría a ser el tercer libro con Paul Atreides y que adaptará la tercera película. Quiero dejar claro que por mucha carisma o don de gentes que tengas, que por mucho que tus actos sean en pro del bien común, no significa que tu metodología sea la ideal o que el fin justifique los medios. Gracias a Dune yo he visto que muchas historias de hoy en día se basan en esta obra, como por ejemplo, las casas de Dune son literalmente las casas de Juego de Tronos, el Duque Leto es un Ned Stark de manual, y Arrakis, los gusanos y la voz de las Bene Gesserit son la fuerza de Star Wars, el planeta más famoso de la saga y una de sus criaturas más míticas. Y esto es porque Paul Atreides es literalmente un Anakin Skywalker que cae al lado oscuro por
por el amor que siente por los suyos. Durante toda la película Paul no quiere ir al sur, sabe que si va ahí condenará a Chani, al universo entero y a su propia esencia. Lo mismo que Anakin cuando no quiere caer en el lado oscuro porque sabe perfectamente que eso no es lo correcto, pero al final acaba cayendo porque siente un amor inmenso por Padme. Y esto no lo digo como una crítica, sino más bien lo digo con orgullo, porque es que yo crecí con Star Wars, crecí queriendo ser un Jedi, viviendo con total ilusión estas aventuras galácticas de un grupo de personajes que han pasado la historia del cine y de nuestras vidas. Pero es que ahora me he hecho mayor y he descubierto que Dune es algo más profundo y oscuro que aquello con lo que crecí. Star Wars me enseñó la ilusión de ser un niño y de vivir aventuras, y Dune me ha enseñado que en la vida, aunque no queramos, a veces hay ciertas decisiones que tenemos que tomar sí o sí ateniéndonos a sus consecuencias. O lo que es lo mismo, que ser adulto es una mierda. Como ciertas responsabilidades de la vida que sabes que tienes que hacer sí o sí, como por ejemplo ir a trabajar a esa cena de Navidad a la que no quieres asistir, y otros quehaceres diarios que son lo peor. Seguramente todos hemos sido en algún momento Paul Atreides, nos hemos visto obligados a hacer algo que no queríamos pero que teníamos que hacer. Hemos sido víctimas del destino o de la vida. Nos hemos visto arrastrados a un punto en el que hemos tenido que ser fuertes y nos hemos tenido que adaptar de la mejor forma posible para sobrevivir y para seguir luchando. Así que espero que tras ver este vídeo de Dune aprecies más estas dos películas y sobre todo que te animes a ser fuerte cuando todo lo demás parece ser que te oprima hasta la médula. Mil gracias a todos los que habéis visto este vídeo y os habéis dejado un buen likeazo. Si eres nuevo te recuerdo puedes suscribirte ya que somos casi 200.000 cegatos. De esta forma podrás enterarte de todo lo que se estrena, hombre, de las mejores series, animes, películas y esas curiosidades que se te han pasado por alto. Mil gracias a J. Gulen por aceptar mi propuesta para colaborar en este vídeo y pasar a formar parte de la historia de este canal. J. Gulen, muchísimas gracias tío, ha sido un auténtico placer. Nos veremos en los vídeos de Berserk, está por ver. Como siempre, gracias a ti por apoyar el canal, gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres ser uno más, y yo que me despido gente, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente.